En Colombia. En regiones donde grupos criminales como las disidencias de las FARC, el ELN y los grupos armados ilegales tienen fuerte presencia y control, el candidato de la izquierda radical, Iván Cepeda, coincidencialmente, y eso lo encontramos, obtuvo altos porcentajes de votación. En las zonas históricamente azotadas por la violencia y el terrorismo armado, el candidato Cepeda arrasó. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Por qué el candidato del presidente Gustavo Petro recibe tan fuerte apoyo exactamente en los lugares donde grupos armados operan? Este mapa electoral que ustedes van a ver a continuación genera serias preguntas y una profunda preocupación a 3 semanas de la segunda vuelta electoral. Por ejemplo, en la mayoría del departamento del Meta ganó el candidato Abelardo de la Espriella, pero en el municipio de La Uribe, en el Meta, donde operan las disidencias criminales de las FARC, Iván Cepeda obtuvo el 86.29% de los votos. Lo más preocupante es que encontramos que este caso se repite en varias zonas del país. El occidente y suroccidente colombiano tuvieron una votación que favoreció a Iván Cepeda, candidato del partido del presidente Gustavo Petro. Las zonas rurales dispersas y bajo control de los grupos terroristas de las FARC, autodenominado Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y el ELN muestran comportamientos de voto en bloque. Y son justo las poblaciones que presentaban riesgo extremo y alto en el mapa de riesgo consolidado por factores de violencia compartido por la Misión de Observación Electoral de Colombia. Al comparar esta radiografía de la violencia y la presión armada con el mapa general de resultados de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, es evidente una coincidencia territorial alarmante. Las zonas con mayor coacción armada presentan las victorias más holgadas a favor del candidato oficialista. Por ejemplo, en el departamento de Chocó, en municipios como el litoral de San Juan y Bojayá, Cepeda obtuvo el 96,55 y el 90,63% de los votos respectivamente. En Cauca, Jambaló 95,60%, Toribío 91,39% y López de Micay 89,98%. Valle del Cauca, Buenaventura 80,32% y Florida 71,37%. Putumayo, Valle del Guamués 80,43% y Orito 80,63%. Un caso particular es el departamento del Meta, donde el candidato opositor Abelardo de la Espriella ganó en 24 de los 29 municipios. En 4 de los municipios restantes, la victoria del oficialista Iván Cepeda no fue muy holgada y la diferencia entre ambos es mínima. Sin embargo, en Uribe alcanzó el 86,29% de los votos. Hace parte de las poblaciones en riesgo alto por incidencia de factores indicativos de fraude y violencia. Señor fiscal Néstor Humberto Martínez, le quiero preguntar sobre esta investigación que realizamos específicamente en zonas donde hay amplia influencia y presión de los grupos armados terroristas como las disidencias de las FARC. En muchas de estas regiones, el candidato de la izquierda radical, el candidato del presidente Gustavo Petro, obtuvo altas votaciones. ¿Usted cómo analiza esto? Y quisiera también que nos diera su percepción sobre la forma como en este contexto queda la oposición en Colombia de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio. Pues mire, yo creo que primero la situación es mucho más favorable para el 21 de junio por parte de Abelardo de la Espriella. En primer lugar, porque le sacó una ventaja no pequeña de cerca de 600.000 votos. Eso era absolutamente inesperado. Por eso las caras largas que vimos ayer del Polo Democrático, de todo el movimiento del Pacto Histórico, de la gente que acompañó a Iván Cepeda. Entonces, esto era absolutamente inesperado. Pero si se le suman los votos de Paloma Valencia, estamos hablando de una diferencia de casi 2 millones de votos con seguridad. Obtener 2 millones de votos por parte de Cepeda en la segunda vuelta va a quedar muy difícil por esta razón. Los televidentes tienen que ser conscientes que el pacto histórico se restió en la primera vuelta. Por eso ellos decían, ganamos en primera. Y había algún nivel de confianza y de esperanza en que fueran a ganar en primera. Le quiero decir que hay hechos que son bien interesantes. Por ejemplo, yo creo que los grupos armados irregulares evidentemente intervinieron en este proceso porque hay en muchos municipios del país hay cifras de elecciones atípicas.
le voy a mencionar algunos casos. En Argelia, que es el centro del cañón del Micay, donde el gobierno de Petro y el ejército no han podido consolidar la situación de orden público, la votación por Cepeda fue del 80% versus el 9% de Abelardo de la Espriella. Y en general, en los municipios del Cauca, donde de las FARC, el ELN, también tenemos que decir que está el Clan del Golfo. La votación por Cepeda fue realmente extraordinaria. En Caldono del 81%, en Guapi del 91%, en Jambaló del 95%, en López de Micay del 90%. Es decir, unas porcentajes de votación atípicas que muestran que evidentemente tuvo que haber un alto grado de constreñimiento al elector, pero no es el caso solamente del Cauca. Si usted va al Meta y va al santuario de las FARC, que era Uribe, por ejemplo, en el municipio de Uribe, usted encontrará que el 86% de la gente votó por Cepeda. Esto contrasta con los niveles, los promedios de votación a nivel nacional y con los resultados a nivel departamental. En el Meta, por ejemplo, ganó Abelardo de la Espriella, pero en Uribe no, donde obtuvo 86% Cepeda, por un hecho fortuito de alto proselitismo, de que hay mucho petrismo allí. Hombre, hay que ser un poquito más perspicaz y pensar que los grupos armados intervinieron en este tipo de elecciones.